Ahora conozcamos a un joven quichua otavalo, quien se destaca en la comunidad de Yambiro, muy cerca de la ciudad de Otavalo, por sus habilidades como animador gráfico, un área muy interesante que demanda talento, paciencia y destreza creativa. Veamos la entrevista que hicimos y luego le invitamos a ver Yakubiki, la historia de una pequeña gotita de agua, la única que existe en la Tierra. Su experiencia es un llamado de atención frente al mal uso del agua del que todos somos responsables. Segundo Carlos Fueres Quilumbaqui, es un activo y talentoso joven quichua de 21 años, procedente de la comunidad de Yambiro del cantón Otavalo. Estudiante universitario que junto con otros jóvenes están incursionando en la producción de videos con el propósito de fortalecer su identidad. Con estas producciones quiero rescatar las leyendas, los mitos, las tradiciones de nuestras comunidades para dar más realce a nuestra cultura, a nuestra identidad, de lo que somos, de lo que sentimos, de lo que vivimos. Desde el 2006, Segundo Fueres ha realizado una película de ficción y una animación. La película Yakubiki nació como una curiosidad, sin tener conocimiento sobre la manera de hacer rodaje, escribir guión, manejo de cámaras, pero más que todo la pasión, el querer realizar, el querer hacer para fortalecer nuestra cultura. La idea nació desde mi hermano y empecé a escribir un guión a mi manera y con eso empezamos a reunir al grupo de jóvenes que igual amaban hacer esto. Con ellos empezamos ya a armar el equipo de rodaje. Nosotros procedimos a realizar los rodajes los fines de semana. Se hizo en la comunidad de Larcacunga. Nos íbamos todo el grupo, llevando almuerzos, todos nuestros equipos, estábamos todo el día, algunas cosas que no nos salían bien repetíamos, volvíamos a hacer y en la tarde regresábamos. Igual para la siguiente semana hacíamos lo mismo hasta conseguir la película completa. En esta película intervienen José Fueres, Martina Quilumbango, Jairo Perhuachi, Ricardo Perhuachi, Blanca Quilumbango. También intervienen todos mis familiares que también agradezco bastante. El mensaje de esta película es crear conciencia en las personas sobre el problema que estamos viviendo actualmente, el calentamiento global. Y esta película más se basa en la contaminación del agua, por eso se llama Yakubiki. Es como una idea subjetiva, suponiendo que el agua está llorando por las cosas malas, por las cosas que contaminan. La animación Yakubiki es la segunda producción y más sobresaliente de este realizador, pues participó en el segundo Festival de Cine Nacional Cundurñawu, realizado en Riobamba en el 2009. Cuando vi por primera vez la televisión, tuve esa curiosidad. Me preguntaba si habían otras personas diminutas que se movían dentro de eso. Desde ahí nace el amor por lo que quiero realizar. Mi sueño es seguir produciendo más películas sobre nuestra cultura, sobre nuestros mitos, sobre lo que vivimos, sobre la realidad misma de nuestras comunidades, para rescatar y fortalecer nuestra cultura, nuestra identidad. Quiero invitarles a todos los productores, a todas las personas en general, que aunque no tengan apoyos económicos, apoyos de terceras personas,
simplemente sigan a lo que a ustedes les gusta hacer y sientan bien por lo que ustedes hacen. No esperen que otros les digan que está bien o que les apoyen económicamente. A todos los que nos miran este programa les dedico especialmente la siguiente animación denominada Yakubiki.